Buenas tardes con todos. Soy Merly Odal Requetafur, residente de quinto año de la subespecialidad de neonatología en el Hospital Nacional Eduardo Rebagliati Martens. Bueno, a continuación voy a hablar sobre lo que son las patologías asociadas al síndrome de Down y como objetivos quisiera concientizar a las familias sobre los trastornos más frecuentes asociados al síndrome de Down, cuál es la importancia del reconocimiento temprano de estas patologías asociadas, lograr un acercamiento con las familias para explicar los potenciales enfermedades asociadas a este síndrome y la importancia de una atención multidisciplinaria y la estimulación temprana. A manera de introducción, entonces, tenemos que saber que el síndrome de Down es una anomalía cromosómica común, quizás una de las cromosomopatías más frecuentes. Este trastorno fue el primero descrito y, como les decía, es la más viable en uno de cada 700 a 800 nacimientos. El síndrome se manifiesta como un retraso en el desarrollo, un espectro de malformaciones congénitas que pueden incluir el corazón, el tracto gastrointestinal, el sistema musculoesquelético y otros. Hay un riesgo elevado de lo que es la leucemia, llegando a hablar de 10 a 20 veces mayor en personas con síndrome de Down en comparación con una población general. Incluso se habla que 150 veces mayor que el resto de la población cuando hablamos de leucemia mieloide aguda. Entonces, el manejo médico, el entorno del hogar, la intervención temprana, la educación, la capacitación vocacional pueden afectar significativamente cuál va a ser el nivel de funcionamiento de estos niños y adolescentes con síndrome de Down. Y eso va a facilitar bastante la transición a la edad adulta. Entonces, quiero saber qué es el síndrome de Down y por qué se produce, aclarando las dudas muchas veces de muchos padres, ¿no? Entonces, vamos a poder decir que es una condición genética en la cual tenemos un cromosoma 21 o una parte de este extra. Este cromosoma extra va a hacer que se asocie a alguna patología y condiciones especiales. La verdad, el único factor estudiado es la edad materna avanzada. Claro que también a veces ustedes pueden ver que hay niños que nacen de mamás mucho más jóvenes, pero bueno, está más relacionada a la edad materna avanzada. Por causas específicas, la verdad no tenemos. No existen niveles ni grados de síndrome de Down, que muchas veces es la pregunta frecuente de muchos padres. Simplemente hay varias formas fisiopatológicas, pero no hay niveles ni grados. En el síndrome de Down se han descrito malformaciones que pueden afectar a varios sistemas u órganos, y ya sea que el diagnóstico se haya hecho prenatal o postnatal, está justificado totalmente hacer pruebas clínicas cuando se sospecha algún diagnóstico. Entonces, yo quiero hablarles ahora sobre lo que son los defectos potencialmente graves, por ejemplo, defectos en el corazón, en la sangre, si es que hay algún problema en el sistema inmunitario, es decir, en las defensas, si hay algún problema en el estómago, en el sistema digestivo, los trastornos hormonales que podemos encontrar en estos pequeños y qué problemas musculoesqueléticos pueden presentar. Otras complicaciones que hay que tener en cuenta y que no son muy graves, por ejemplo, tenemos que hay un cierto grado de discapacidad intelectual, es todo un abanico realmente, todos los pacientes son diferentes, ¿no? O todos estos niños son diferentes. A veces con la altura, con el peso, con la visión, con la pérdida auditiva, con la piel, el comportamiento, la fertilidad, el apnea del sueño, son complicaciones que pueden haber. No digo que todos lo pueden tener, pero que potencialmente tenemos que estar atentos para poder detectar estas complicaciones y dar un tratamiento temprano, ¿no? Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de las malformaciones cardíacas, la más frecuente es la cardiopatía congénita en el 50 de los pacientes, 50% de los pacientes aproximadamente. Algunos pueden necesitar tratamiento quirúrgico. ¿Cuál es la cardiopatía más frecuente? Se llama canal auriculoventricular, que más o menos está en una media del 40%, pero también puede haber otros huequitos en el corazón que se llaman
comunicación interventricular, comunicación interauricular, tetralogía de Fallot, conducto arterioso persistente. Cualquiera sea la malformación que tenga el corazón, está indicado realizar un ecocardiograma en todos los pacientes. Entonces, es importante que como padres ustedes sepan que puede haber una malformación cardíaca y que se le debe realizar a su bebé un ecocardiograma, ¿no? Y entonces, para con eso determinar. También tenemos trastornos endocrinológicos. Estos trastornos están asociados a lo que es el hipotiroidismo. En un 5% se describe más o menos, ¿no? Entonces, cuando ustedes ven, siempre les dicen cuando nacen los bebitos que les van a tomar unas gotitas del taloncito. Eso les sirve para descartar cuando nacen lo que es el hipotiroidismo congénito, ¿no? Porque estos pequeños tienen una cierta predisposición más a presentar lo que es el hipotiroidismo congénito. Entonces, una vez que ya se realizó, de ahí no se acaba la tarea, ¿no? Posteriormente hay que volver a hacer una medición ya de un poco más compleja de unas hormonas que se llaman la tirotropina y la concentración de la tiroxina libre cuando ya el paciente tenga 6 meses y a los 12 meses. Y bueno, luego va a ser anualmente este chequeo. No olvidamos entonces de los posibles trastornos endocrinológicos que estarían asociados a esta patología. También tenemos que tener en cuenta que existen alteraciones asociadas en lo que es la sangre o alteraciones hematológicas. ¿Qué es lo que se ha observado? Que a veces la médula ósea no funciona 100% como debe ser, ¿no? Y entonces se asocia a lo que son plaquetopenias, que muchas veces son transitorios, a veces trastornos mucho más graves, como son los mieloproliferativos, en el primer año de vida. Entonces, ¿qué es lo que se va a hacer ahí? Tiene que realizar un hemograma completo con su recuento formulario y el médico les explicará, porque lo hacen, ni bien nacen estos recién nacidos, se debe hacer este estudio, ¿no? Hay que tener en cuenta que la tasa de leucemia es mucho más elevada en estos pacientes. Entonces, está totalmente indicado poder realizar un estudio, ¿no? Del que es el hemograma. Entonces, la leucemia no linfoblástica aguda es más frecuente en los casos congénitos del recién nacido. Incluso después de los 3 años ya se equipara con otros pacientes que no tienen síndrome de Down. Y bueno, hay un riesgo más alto también de sufrir lo que es la anemia ferropénica, por lo cual siempre les van a estar pidiendo su hemoglobina. En los trastornos digestivos que podemos encontrar asociados a lo que es el síndrome de Down, van desde malformaciones digestivas, que sería lo más complicado y lo más grave que podemos encontrar, por ejemplo, una atresia duodenal, como les muestro en la imagen, así se ve, 2 burbujitas. También hay enfermedades que se llaman Hirschsprung en pacientes, lo sospechamos en pacientes que siempre están con estreñimiento, o bueno, que clínicamente su pediatra en el seguimiento lo puede sospechar, ¿no? Y otras más frecuentes como atresias esofágicas, fístulas y membranas en el tubo digestivo. Estos pacientes generalmente amamantan y muchos lo logran con muchísimo éxito. Sin embargo, si no fuese el caso, también necesitamos un poco de paciencia porque por su misma hipotonía muchas veces lo logran con un poquito más de entrenamiento. Con respecto al sueño, ellos a veces duermen demasiado y eso lo comparten incluso con otros tipos de recién nacidos sin síndrome de Down, que hay que despertarlos para que puedan amamantar y así evitar lo que son las hipoglicemias, ¿no? Entonces, porque a veces tienen unos sueños muy prolongados. Hay que prevenir lo que es la obesidad y realmente al inicio, hasta los 15 meses, los 24 meses de edad, más bien no ganan mucho de peso. Sin embargo, después de este periodo comienza lo que es, comienzan estos pacientes más bien a cursar con sobrepeso, con obesidad, y ahí es importante incluir en la dieta lo que son frutas, verduras y la promoción de la actividad física con la compañía de sus padres, ¿no?
Entonces, también se debe pasar por lo que es la nutricionista para una consejería y así evitar lo que es la obesidad, ¿no? Con respecto al crecimiento, tienen una velocidad de crecimiento postnatal baja, que son hasta los 15 meses, y luego sí hay un retraso. Normalmente la media, si ustedes se han dado cuenta, afecta lo que es la altura, el peso y el perímetro cefálico, pero siempre después de los 15, 18 meses de nacido, por lo cual ustedes tienen que saber que tienen que acudir a su control de crecimiento y desarrollo de niños sanos, donde les van a medir con sus tablitas de acuerdo a la edad, de acuerdo al momento de su vida que le está llevando, ¿no? Hay que tener en cuenta que tienen cierto grado de hipotonía el tener el síndrome de Down. Puede haber un retraso motor concomitante, que es más pronunciado en los primeros 3 años de vida, igual que el retraso del lenguaje, pero existe lo que es la intervención temprana, inmediata, intensiva, así que hay que desarrollarlo para poder lograr el objetivo. Con respecto a muchísimo abanico de grado de inteligencia, con datos contradictorios sobre las modificaciones genéticas y ambientales. También, entre otros problemas que pueden estar asociados, estamos obligados a realizarles una evaluación oftalmológica en los 3 primeros meses de vida y anualmente a partir de entonces, porque puede estar asociado el estrabismo, las cataratas, la miopía y el glaucoma en los niños con síndrome de Down. Así que también hay que descartar lo que es la hipoacusia de origen heterogéneo porque está descrito en más del 50% de estos pequeños. Como conclusiones y resumen, bueno, estos pacientes tienen un abanico amplio de capacidades de desarrollo con personalidad y fenotipos conductuales muy diversos y que la estimulación temprana, la terapia física, la rehabilitación les van a ayudar a explotar todo su potencial genético. Y decirles que la prevención está el éxito. Espero que se haya logrado comprender qué patologías graves o otros problemas se pueden asociar a tener un cromosoma más, ¿no? Y poder tempranamente detectarlos y dar tratamiento. Este es mi paciente que a pesar de todo el problema cardíaco que tenía, hematológico, se estaba quedando hospitalizado largo tiempo porque tenía problemas para succionar y lo pueden ver con su sonda de alimentación porque está trabajando todavía en la succión. Gracias.